Saludos y bienvenidos a un nuevo material educativo, en donde el tema a tratar será sobre los procesos de mantenimiento y calibración a los equipos como el espirómetro y el audiómetro. El grupo está conformado por Daniela Díaz, Arianna Rivero, Deyalit Zavala y quien les habla, Leonardo Jiménez, y estaremos junto a ustedes para desglosar este material de suma importancia. Mi nombre es Ariana Rivero. Mantenimiento del audiómetro. Limpieza del audiómetro. El audiómetro se debe limpiar suavemente con un paño seco o un poco humedecido con agua, secando posteriormente los restos de humedad que queden. Hay que prestar especial atención para que no penetre ningún líquido en el interior ni en los conectores o conexiones. No utilizar sustancias abrasivas o disolventes. Limpieza de los accesorios. En el caso de las almohadillas de los auriculares de vía aérea, se pueden limpiar en mayor profundidad. Si se sacan de los auriculares y se lavan con agua y jabón, se deben secar perfectamente con un paño antes de colocarlas en los auriculares. Es importante saber que el vibrador de vía ósea es un elemento muy frágil, ya que pequeños golpes pueden deteriorar sus características. Por tanto, se recomienda manipularlo con precaución. Chequeo de rutina. Este chequeo se hará con una periodicidad semanal. Primero, verifique que todas las interconexiones estén perfectamente conectadas, que los cables o los conectores, así como cualquier otro elemento, no presente rotura o daños externos. Segundo, compruebe subjetivamente que la salida del audiómetro, tanto por vía aérea como ósea, es igual en ambos canales y en todas las frecuencias. La persona que realice las pruebas subjetivas conviene que tenga una buena audición. Tercero, compruebe que la tecla de señal actúa correctamente. Cuarto, compruebe que los niveles del atenuador actúan correctamente sin ruidos ni interferencias. Y por último, compruebe que las bandas de sujeción de auriculares y vibrador estén correctas. Nuevamente les habla Leonardo Jiménez y les explicaré el proceso de calibración del audiómetro. Para empezar, el audiómetro puede y debe ser calibrado preferiblemente en el lugar donde va a ser utilizado. Todos los días el especialista debe ejecutar una comprobación del funcionamiento de todos los componentes del activo y realizarse asimismo un audiograma, lo cual este proceso se le conoce como calibración fisiológica. La calibración fisiológica del audiómetro debe realizarse antes de iniciar su labor diaria. Primeramente, se debe permitir al audiómetro calentar unos minutos. La revisión diaria del equipo también debe incluir comprobar las conexiones y los cables de poder, comprobar los cables de los audífonos escuchando un tono de 2000 Hz a 70 decibelios y sacudir el cordón. No deberían ocurrir ruidos de estática o variaciones luego de realizar este proceso. El siguiente paso consiste en escuchar todas las frecuencias a 50 decibelios. Esta es una intensidad muy cómoda para todas las frecuencias. Hay que escuchar y comparar la intensidad en ambos auriculares. El siguiente paso es comprobar el atenuador de la señal, escuchando un tono de 2000 Hz y llevando el atenuador desde 0 a 90 decibelios. No debe escucharse ruidos de estática o cambios abruptos en la intensidad luego de llevarse a cabo este procedimiento. Mientras que el último paso se basa en comprobar el botón de presentación del estímulo y asegurarse que la presentación del estímulo esté libre de clics u otros ruidos. También hay que mencionar la calibración física, y es que como se mencionó en el inicio de la explicación, se puede realizar dicho procedimiento en el área de consulta, como también está la opción de llevar el equipo a un laboratorio de calibración acreditado.
Cada audiómetro que se vaya a llevar a dichos laboratorios de calibración debe traer consigo el certificado de calibración del fabricante, que normalmente es válido por un año, ya que al pasar ese lapso se volverá a recalibrar el activo. El otro procedimiento es el de calibración de la vía aérea. Aquí es en donde se coloca el volumen del audiómetro a su máxima capacidad. El auricular se coloca sobre un sensor del oído artificial sobre un acoplador de 6 centímetros cúbicos, conectado al micrófono, regulando así el potenciómetro correspondiente en el tablero de calibración. El indicador de nivel del sonómetro dará un valor en decibelios más un factor de corrección. Los valores de corrección dependen de la frecuencia y son distintos para los auriculares. El último procedimiento de calibración del audiómetro es el procedimiento de calibración de la vía ósea. Para la calibración del vibrador de transmisión ósea se utiliza el protocolo del fabricante. En este protocolo se detallan las distintas tensiones iniciales que deben alcanzarse en el voltímetro para determinadas posiciones de amplificación. Estos ajustes son necesarios ya que se efectúan en pro de regular el potenciómetro correspondiente en el tablero de calibración. El mantenimiento del espirómetro consiste en llevar a cabo una serie de rutinas, empezando por la rutina de limpieza del equipo, la cual se ejecuta mediante el uso de un paño húmedo y secarlo después de haberlo usado. Como medida de precaución, no hay que mojar ni sumergir el equipo en ningún líquido, así como también no usar ningún tipo de material abrasivo. Otra de las rutinas más comunes que se le realiza al espirómetro es la limpieza de la turbina. La finalidad de este procedimiento es para eliminar cualquier rastro de suciedad y otros componentes dañinos como cabello, hilos y otros que estén depositados en la turbina. Por lo tanto, hay que practicar bien estas medidas para no comprometer la integridad del equipo. ¿Por qué es importante la calibración del espirómetro con regularidad? Como cualquier equipo electrónico y o médico, el espirómetro requiere de cuidado y mantenimiento continuo. El envejecimiento, la suciedad en los transductores e incluso los cambios de volumen asociados a las condiciones ambientales como la temperatura, humedad relativa y presión barométrica pueden ocasionar que los niveles de medición de tu espirómetro se modifiquen. Es importante calibrar tu espirómetro con regularidad para que así tengas la seguridad de que los resultados de las pruebas respiratorias que realizan son correctos y puedas dar un diagnóstico acertado a tus pacientes. Normalmente cada espirómetro incluye un proceso sencillo de calibración en el que se utiliza una jeringa especializada. Para ello es importante considerar estos puntos. Primero, verificar el tipo de entrada de tu espirómetro. Segundo, verificar la capacidad de la jeringa que necesitas, ya que existen por lo general jeringas de 3 litros y de 1 litro. También existen adaptadores para diferentes entradas de jeringas, pero recuerda que es recomendable que la entrada de la jeringa sea la misma que la de tu espirómetro. Para la calibración del espirómetro, primero se acopla el transductor a la jeringa de 3 litros. El segundo paso es se enciende el espirómetro y selecciona las opciones correspondientes. Si tu espirómetro cuenta con la función de control de calidad, haz uso de ella como primer paso. De lo contrario, ve a calibración. Dentro del control de calidad, el aparato te muestra una gráfica con parámetros e indicaciones que tienes que llevar a cabo para que el equipo continúe dando resultados confiables. Dentro de la calibración te pedirá ingresar las condiciones ambientales, así como el volumen de la jeringa a utilizar y algún parámetro adicional propio del espirómetro. Seguido de esto, el espirómetro podrá desplegar algún gráfico para proceder con el ajuste de la calibración o una tabla de valores de volumen y desviaciones obtenidas al efectuar el bombeo con la jeringa. ¿Cada cuánto se debe calibrar un espirómetro? Se recomienda calibrar el espirómetro diariamente antes de iniciar las pruebas del día a día. Recuerda que las jeringas de calibración también necesitan calibrarse, de lo contrario dejan de cumplir con su función. Por esto mismo, el protocolo de calibración recomienda calibrar tanto tu espirómetro como tu jeringa
con un distribuidor autorizado. Este proceso debe llevarse a cabo 1 o 2 veces al año, dependiendo del uso que le des a tu equipo. Además de esto, es recomendable efectuar una revisión general de los sistemas de seguridad, ajustes, funciones, entre otros. Con ustedes, Daniela Díaz. Buenas, profesora. Mi nombre es Deyalis Zavala, cédula 26-437-734. Y voy a hablarle de los métodos de calibración de un espirómetro, entre los cuales tenemos la calibración estática, la calibración dinámica, la calibración de linealidad, la calibración de velocidad de registro y también hablaremos del control de ausencia de fugas en el circuito espirométrico. La calibración estática se realiza mediante una jeringa de calibración. Se conecta esta jeringa al espirómetro y se realiza un mínimo de 5 emboladas, procurando emplear siempre la misma técnica, que debe ser no excesivamente violenta, sin interrupciones, y se comprueba que los registros obtenidos cumplen con los criterios de la normativa. Ahora hablaremos de la calibración dinámica. Esta se realiza mediante un descompresor explosivo tipo Petusewski. Este equipo está compuesto por un cilindro estanco de 4 litros de volumen, un manómetro de presión, una electroválvula y un juego de 4 resistencias al paso de flujo de aire con un diámetro calibrado numeradas de 1 a 4. En los espirómetros electrónicos se debe realizar en condiciones ambientales, es decir, que esté desconectado el calefactor del sistema de medición. Luego se procede a llenar el circuito con aire a una atmósfera de presión de 760 milímetros de mercurio. Colocar la resistencia siguiendo el orden de numeración, es decir, empezar por el número 1 y acabar con el 4. Luego conectamos el descompresor al espirómetro, comprobamos que la presión del manómetro no ha variado y por medio del interruptor de la electroválvula realizamos la expulsión de aire contenido sin dejar de presionar el interruptor hasta que la aguja del manómetro marque 0 de presión. Realizamos esta operación 4 veces para cada resistencia y comprobamos que los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de la normativa. Ahora hablaremos de la calibración de la linealidad de flujo. Como el punto anterior, los equipos deberán estar midiendo en condiciones ambientales, es decir, con el calefactor del sistema de medición desconectado como lo mencionamos anteriormente. Se requiere un equipo más sofisticado, puesto que compuesto de un generador de flujos, un regulador de presión para incrementar o disminuir este flujo, un caudalímetro y un diagrama de flujos según incremento de presión. Conectar el calibrador al espirómetro y realizar un mínimo de 3 determinaciones para cada punto de presión, iniciando la calibración por puntos bajos de flujo para ir aumentando hasta los puntos máximos. Esta calibración se realizará en 2 escalas de flujo. La primera es de 0 a 12 litros por segundo y la segunda es de 0 a 3 litros por segundo. Comprobar que los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de la normativa. Ahora hablaremos de la calibración de la velocidad de registro. Esta solo se realiza para los espirómetros de campana o secos. Se debe comprobar que la velocidad de registro sea de 2 centímetros por segundo y se realiza de manera semanal. Y por último hablaremos de la comprobación de fugas. En espirómetros de campana, desplazar la campana hasta el punto medio de su volumen, cerrar el circuito y colocar un peso aproximadamente de medio kilo encima de la campana, conectar la plumilla de registro y dejar pasar un tiempo prudencial que puede ser de 2 a 5 minutos. Y luego comprobamos que no existe ninguna fuga. Para esto debemos fijarnos que no se haya movido la plumilla. En espirómetros secos, debemos desplazar la plumilla de registro hacia la mitad de volumen, cerrar el circuito, esperar unos minutos y comprobar que no existe ninguna fuga. Gracias. Como conclusión, tras observar el desarrollo del presente material educativo, se resaltará de manera resumida la función del ingeniero biomédico dentro de las áreas de audiometría y espirometría, y es que al igual que el resto de los demás departamentos que conforman la infraestructura sanitaria, como futuros profesionales debemos ser el puente entre la parte tecnológica y práctica de estos equipos médicos para su buen desempeño. Es importante empezar por conocer el principio de funcionamiento de estos equipos para saber aplicar las técnicas de mantenimiento e inspección respectivas
cuya finalidad será prolongar la vida operativa de estos activos para el servicio de los pacientes, ya que nuestra responsabilidad es dar una respuesta inmediata ante cualquier problemática que presenten los equipos médicos y otras tecnologías altamente complejas de manejar dentro del área de las ciencias de la salud.